Bienvenidos a segmento de meditación y Befi fortalece su fuerza. Le damos gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad que tenemos de estar aquí, queridos hermanos y amigos, en este segmento de meditación, este día lunes 1 de junio de este año 2020. Como saben, queridos hermanos, estamos en vivo transmitiendo para todos ustedes en esta mañana de lunes, semana de inicio de trabajo, ¿verdad? Pero también los lunes para nosotros en segmento de meditación son lunes de promesas. Y queridos hermanos, así debe ser la vida del creyente, de los cristianos, gente que vivimos bajo el amparo y las promesas de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora, en este lunes de promesas vamos a ver una promesa que es muy, pero muy importante, como todas las promesas de la palabra de Dios son tan valiosas, tan importantes. Esta no deja de ser significativa, sino todo lo contrario, se aplica muy bien para, sobre todo, estos tiempos que estamos viviendo, los tiempos de apuro, tiempos de necesidad, tiempos de angustia, se aplica esta promesa. Vean lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo número 5, donde dice la palabra de Dios en Hebreos 13:5, ahí encontramos esta promesa. Dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. ¿Qué promesa tenemos aquí de parte del Señor, queridos hermanos? Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Esa es la promesa en la cual nosotros debemos de creer y en la cual nosotros debemos de vivir para esta vida. Que el Señor dijo que no nos va a desamparar. Ahora, fíjense bien, hermanos, quiero encontrar el significado de dos palabras, o quiero explicar el significado de dos palabras que tiene que ver con la palabra desamparar. Primeramente, la palabra amparar, de donde sale desamparar, que es lo contrario, ¿verdad? La palabra amparar, queridos hermanos, quiere decir ayudar a una persona desvalida o débil. Una persona que está desvalida o débil, se le ampara, se le ayuda. También quiere decir resguardar a alguien que sufre agresión o daño. Resguardar a alguien que sufre o que está sufriendo agresiones o daños. Es lo que quiere decir amparar. Y hay un tercer concepto, una tercera idea también de lo que quiere decir la palabra amparar. Amparar quiere decir proteger a alguna persona ante los peligros de la vida. Así es de que, queridos hermanos y amigos, cuando hablamos de la palabra amparar, estamos diciendo a alguien que se le está ayudando, que se le está resguardando, que se le está protegiendo, ¿verdad? Ahora, la palabra desamparar, queridos hermanos, ¿qué quiere decir la palabra desamparar? Es exactamente todo lo contrario de la palabra amparar. Dice desamparar, privar de un bien a alguien. Cuando alguien necesita que se le haga un bien y se le priva de ese bien, se le está desamparando. También la palabra desamparar está muy ligada con la palabra abandonar, queridos hermanos. Y cuando se habla de desamparar, se está hablando de abandonar a alguna persona cuando está pasando por alguna desgracia. Y vemos hoy en día muchas personas pudieran estar pasando por situaciones tan críticas, tan difíciles, tiempos aún de desgracia, ¿verdad? Y nosotros pudiéramos simplemente darnos la vuelta o hacer que no miramos, y entonces estamos desamparando a esa gente. Desamparar, queridos hermanos, precisamente quiere decir eso, ¿verdad? Abandonar a alguna persona que está pasando por alguna desgracia,
que está pasando por algún infortunio de la vida, ¿verdad? O cuando más lo necesita esa persona, que se le tienda la mano, que se le ayude, que se le guarde, que se le proteja, ¿verdad? Se le abandona. Eso es desamparar. Cuando la palabra de Dios nos da esta promesa y nos dice, no te desampararé. Es una promesa que está ya también en el libro de Deuteronomio 31, versículo 6 y versículo 8. Usted lo puede ver más adelante. Es una promesa que el Señor dice, no te dejaré ni te desampararé. Es una promesa para el pueblo de Dios de Israel, pero es una promesa también para nosotros los creyentes, la iglesia que somos el pueblo de Dios en este tiempo. Entonces, Él está diciendo, no te desampararé. ¿Qué quiere decir? Una vez que hemos visto los conceptos de amparar y desamparar, ¿qué quiere decir no te desampararé? No te desampararé quiere decir que te he amparado. Fíjense bien, no quiere decir que te voy a empezar a amparar. Cuando dice no te desampararé, quiere decir que te he amparado y te seguiré amparando. Eso es lo que quiere decir no te desampararé, ¿verdad? Te he amparado, te he ayudado, te he protegido, te he resguardado, ¿verdad? Y lo seguiré haciendo, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, qué tan importante es saber que el Señor nos promete, no te desampararé, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Te seguiré amparando, nunca te he abandonado y nunca te abandonaré. Siempre estaré allí contigo, siempre estaré en los momentos que más me necesites. Yo siempre voy a estar ahí contigo con todo mi bien para ayudarte, para resguardarte, para protegerte, para bendecirte. Qué bendición es saber todo esto, hermanos, que tenemos un Dios que está al pendiente de nosotros. Hermanos, no pasa nada en nuestras vidas sin que el Señor no lo tome en cuenta. Él tiene cuidado de nosotros y está allí para ampararnos, para protegernos, para cuidarnos, para ayudarnos, ¿verdad? Lo ha hecho y promete que lo seguirá haciendo. No te desampararé. Mi amparo seguirá siempre contigo. No sé cuántos de ustedes recuerdan aquella vieja reflexión de las huellas, ¿verdad? De aquel hombre que pensando y meditando en las noches hablaba acerca de que un día, ¿verdad? Él se miraba con el Señor caminando a la orilla de una playa e iban tanto él como el Señor dejando las huellas en la arena fresca, ¿verdad? Rociada por las olas, dejando las huellas. Y así fue el transitar de su vida. Cuando llegó a un punto, aquel hombre volteó para ver las huellas y se dio cuenta que en varios tramos, en varias partes, no había dos pares de huellas, solamente había un solo par de huellas. Y se dio cuenta que cuando miraba un par de huellas, eran los tiempos de su vida en los cuales él estaba más angustiado, vivió peligros, vivió tristezas, vivió dificultades. Y entonces pensó, el Señor me abandonó cuando yo estaba pasando por todo esto. Con interrogancia le preguntó al Señor, Señor, ¿por qué en muchas partes tú estuviste conmigo, pero cuando más te necesitaba, Señor, solamente estaba allí caminando yo solo? El Señor, mirándolo con amor y con aprecio, le dice, hijo mío, yo nunca te dejaré, nunca te dejé, nunca te desamparé, yo siempre estuve contigo. Cuando tú ves que solamente aparecen unas huellas, es que yo te cargaba, yo te llevaba en mis brazos y te cuidaba y te protegía y te saqué adelante. ¿Por qué, hijo mío? Porque yo nunca te dejaré, nunca te desamparé. Nunca te dejé y nunca te desamparé. Así es lo que hace el Señor con nosotros. Qué maravilloso es saber
que Él nunca nos abandona, ¿verdad? Nunca nos desampara. Esta es una promesa fiel y verdadera de nuestro gran Dios, en la cual nosotros podemos confiar. Y así, queridos hermanos, en nuestros tiempos de angustia, de apuro, de tristeza o necesidad, podemos saber que hay un Dios en el cielo todopoderoso que prometió y dijo: nunca te desampararé, no te desampararé ni te dejaré. ¿Podemos confiar en Él? Claro que sí, porque es una promesa fiel y verdadera de un Dios que nos ama. Que Dios les bendiga, hermanos. Ha sido una bendición estar con ustedes en este inicio de semana, ¿verdad? En lunes de promesas. Que Dios les bendiga a todos. Mañana los espero. Mañana martes de mandamientos recíprocos. Mientras tanto, queridos hermanos, sigamos siendo fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Que Dios les bendiga a todos, hermanos.